Una fría y brumosa mañana londinense. Uf, qué clásico. Totalmente. La humedad, bueno, calando hasta los huesos y el eco de los pasos sobre los adoquines. Dos figuras, Lord Clayton y Jeremiah, se baten a duelo a 15 pasos en un callejón oscuro. Madre mía, la tensión. Ya te digo, se miran sin odio, pero con una determinación insondable, casi inhumana, diría yo. Y al abrir una caja de madera, sacan dos magníficas pistonas. Armas repujadas en oro y plata. Exacto, con culatas finamente labradas. Pero, a ver, el detalle crucial de esta escena es que no están luchando por limpiar su honor. Ni por tierras, claro. ¿Qué va? Se están jugando la vida entera por el legendario reloj de Madame de Verrou, Un objeto impresionante. de incalculable valor, y no por la pureza de sus metales, sino por sus inmensas y oscuras propiedades mágicas. Es un arranque espectacular. Lo es. Y este es el impactante punto de partida de El coleccionista de relojes extraordinarios, la novela de Laura Gallego García. Una obra que hoy vamos a desgranar muy a fondo en esta inmersión. Y además por una razón muy especial. Justo. Lo hacemos a petición de la fantástica comunidad del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Así que un saludo muy afectuoso a toda esa audiencia tan apasionada por las buenas historias. Un abrazo enorme a todos los que nos escuchan desde ahí. Encantado de teneros. Y bueno, volviendo a este prólogo, me parece una barbaridad. Es que ese prólogo, funciona como un mecanismo de relojería perfecto. Nunca mejor dicho, claro. Eso es. Establece un contrato brutal y directo con quien lee, poniendo sobre la mesa una premisa que, vamos, no admite medias tintas. Te dice directamente de qué va esto. Exactamente. Te avisa de que en este universo el tiempo y los objetos que lo miden tienen un peso específico mucho mayor que la propia vida humana. Es fuerte eso, ¿eh? Muy fuerte. Y es fascinante cómo coge un recurso clásico, muy propio de, no sé, la novela negra, ¿O del thriller policíaco? claro, o del terror victoriano, y lo incrusta de lleno en el marco de la fantasía juvenil. O sea, no te lo esperas para nada en un libro juvenil. ¿Qué va? Plantar semejante nivel de tensión desde el primer párrafo es el cimiento narrativo que permite que toda la estructura posterior de la novela pueda sostenerse. Nos avisa de que aquí hay reglas letales. Y menos mal que nos avisa. Porque claro, después de ese prólogo tan oscuro y tan solemne, la historia pues pega un latigazo. Un cambio radical. Totalmente. Nos suelta en un entorno muchísimo más cotidiano. Y ahí conocemos a Jonathan. Nuestro protagonista. Eso es. Un chaval americano a punto de cumplir 16 años que está pasando el verano de turismo por España y está con su padre y su madrastra Marjorie. Un viaje de lo más normal, en principio. Claro, turismo familiar, y como suele pasar en estas vacaciones, terminan frente a un museo que le llama la atención al padre. Un museo de relojes. Justo, un museo de relojes que resulta estar cerrado y que es propiedad de un misterioso marqués. Ahí ya empieza lo raro. Ya te digo, y tras conseguir entrar, el marqués les muestra su colección con una única regla, pero muy estricta. No tocar nada, Ni acercarse demasiado, vamos, y evidentemente pues la regla se rompe. si no, no habría historia. Claro. Marjorie, la madrastra, toca un enigmático reloj chino que estaba prohibidísimo y de forma fulminante su alma es arrancada del cuerpo. ¡Qué horror! Se queda atrapada en el mecanismo. Y vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Jonathan recibe la noticia absolutamente demoledora de que tiene solo 12 horas. Solo 12 horas. Madre mía. 12 horas para adentrarse en una dimensión paralela, la mística ciudad oculta, y encontrar aquel famoso reloj de Verrou del prólogo para salvarla. Es un giro tremendo. Pero, a ver, me cuesta un poco ver cómo pasamos de un duelo letal en Londres, lloviendo y con pistolas, a un adolescente de turismo por España sin que el salto resulte, no sé, demasiado brusco. Bueno, la brillantez de ese salto reside precisamente en el contraste psicológico. ¿Así? Claro, al haber arrancado con el duelo, quien lee ya conoce el potencial destructivo que tiene ese universo mágico. Vale, ya sabes que hay peligro real. Exacto. Así, cuando acompañamos a la familia en esa escena turística que parece súper inocente, en realidad existe una tensión dramática subterránea constante. Como que estás esperando que pase algo malo. Eso es. Quien lee sabe que el peligro acecha, aunque los personajes no tengan ni idea. Pobre familia, claro. Y claro, cuando el alma de Marjorie es succionada, la urgencia que se genera es absolutamente asfixiante. Fíjate en cómo subvierte la estructura habitual. A ver, explícame eso. Pues que no estamos ante el típico viaje del héroe clásico.
Ya, donde el chico tiene meses para entrenar. Exacto, donde hay tiempo de sobra para acampar, encontrar un mentor sabio con barba blanca y descubrir su propio potencial a fuego lento. Nada de eso. ¿Qué va? Es una carrera contra el cronómetro en el sentido más estricto de la palabra. Esta restricción temporal de 12 horas condensa la trama de una forma salvaje. Me lo imagino, sí. Cada obstáculo que Jonathan se encuentra no es solo una amenaza física que deba esquivar. Es tiempo perdido. Justo, es una fuga del recurso más escaso y valioso que posee, que es el tiempo. Pues es una analogía fantástica. Es como, como jugar una partida de ajedrez, donde el reloj que marca los turnos no está lleno de arena. Qué buena imagen. Claro, está lleno de los recuerdos y la esencia vital de un ser querido. Y cada movimiento táctico que Jonathan piensa demasiado, o cada callejón sin salida al que entra en esa ciudad paralela, pues le cuesta una parte del alma a su madrastra. Es un coste altísimo. Altísimo. Ahora bien, me sorprende muchísimo la configuración inicial de esta familia. ¿Por qué lo dices? Porque, a ver, si nos fijamos en la tradición literaria, desde los cuentos clásicos de los hermanos Grimm hasta la fantasía supermoderna, la madrastra suele ser, pues, la figura a batir. La villana de turno, claro. Exacto, el estorbo egoísta o directamente la mala de la película. Pero aquí Marjorie es bondadosa. Es un encanto de mujer. Total, es cariñosa y se preocupa genuinamente por el protagonista. Y luego está el padre. Otro cambio importante. Ya te digo, en lugar de ser el clásico muro de incomprensión adulta de esos que dicen, déjate de inventar monstruos, el hombre intenta ayudar activamente. Se involucra de lleno. Claro, y yo me pregunto, ¿no le quita esto fricción dramática a la historia? A ver, pues podría parecer que resta drama, la verdad. Pero lo que hace es reorientarlo de una manera muy inteligente. ¿Cómo así? Al eliminar esa fricción familiar interna de la que hablas, la historia logra aislar el verdadero núcleo del conflicto. El individuo contra el mundo. Exactamente. El individuo contra un entorno sobrenatural hostil. La familia, en este caso, funciona como un ancla emocional completamente sana. Claro, tienen una buena relación. Y el hecho de que Marjorie sea una víctima a la que Jonathan quiere de verdad justifica que el motor de la historia sea la desesperación pura. No lo hace por obligación. Exacto. No es el mero sentido del deber. Si Jonathan odiara a su madrastra o si su padre fuera un tirano insoportable, el límite de las 12 horas carecería de impacto emocional real. Nos daría igual si se salva o no. Justo, salvarla se convierte en una necesidad visceral, lo cual fomenta pues una empatía inmediata con el protagonista por parte de quien lee. Entiendo perfectamente ese punto del ancla emocional, la verdad, pero eso me empuja a una duda razonable que además divide radicalmente a quienes han analizado la obra. A ver, cuéntame. Tienes a un chico de 15 años con una familia estupenda, ¿vale? De acuerdo. Pero de golpe, el universo le exige enfrentarse a terrores absolutos. A cosas impensables para un adolescente. Total. Y hay un sector enorme de lectores que no se cree la evolución psicológica de Jonathan. El debate de siempre. Claro, es que pasa de ser un turista asustado a un héroe inquebrantable en cuestión de horas. O sea, se cruza cara a cara con la mismísima muerte. Literalmente. Se enfrenta a jaurías de perros demoníacos y apenas se percibe un momento, no sé, donde se plantee tirar la toalla y rendirse. Ya, entiendo lo que dices. Entonces la pregunta ¿es verdaderamente realista este nivel de estoicismo en un adolescente ordinario? Pues mira, es un debate literario fundamental. Si lo analizamos desde la psicología del trauma, el comportamiento humano bajo un estrés extremo rara vez es lineal. O sea, no funciona como pensamos. No. Entramos en lo que clínicamente se conoce como respuesta de supervivencia de lucha o huida. Un pico masivo de adrenalina, mezclado con el instinto visceral de protección hacia su familia, puede anular temporalmente el miedo paralizante. Vale, o sea que el miedo no desaparece, se pospone. Exacto. No es que el chaval no sienta terror, es que su cerebro pospone el colapso emocional para poder sobrevivir a la amenaza inminente. Tiene sentido. Lo que resulta fascinante aquí es la dualidad del personaje. ¿En qué sentido? Pues que Jonathan muestra ocasionalmente la inmadurez esperable de su edad, se queja de nimiedades o se muestra confundido ante conceptos súper básicos, Cosas de críos, claro. y para el segundo siguiente exhibir una determinación casi marcial, digna de un soldado veterano. Y claro, desde un punto de vista puramente narrativo, es cierto que existe una disonancia notoria. Y ahí es donde chirría para muchos. Claro.
porque falta ese instante de quiebre absoluto, ese momento humano tan necesario de desplomarse en el suelo y decir, no puedo más, esto me supera por todos lados. Un momento de vulnerabilidad total. Eso es. Para que luego, pues, la posterior superación se sienta verdaderamente ganada a pulso, ¿sabes? Sí, sí. Y no que parezca impuesta simplemente porque las manecillas del reloj siguen avanzando y, bueno, hay que terminar el libro. Exactamente. La fricción en la credibilidad surge por la extrema compresión del tiempo narrativo. Todo pasa demasiado rápido. Desarrollar un arco de maduración creíble cuando la historia transcurre en apenas una noche es un desafío colosal para cualquier autor. Es que es muy difícil. Para algunos, el amor familiar justifica esa valentía irrompible, pero claro, para otros, la ausencia de una crisis de fe profunda le resta tridimensionalidad al protagonista. Ya veo. Pero bueno, esa inestabilidad psicológica de Jonathan no ocurre en el vacío. Desde luego que no. Si cruzamos el umbral hacia el entorno en el que se mueve, vemos que la propia arquitectura de la historia parece diseñada para exacerbar ese colapso mental del chaval. El mundo en el que se mete es terrible. Pasamos de la mente de Jonathan a las calles que debe transitar. Y entramos en el mundo de la ciudad oculta. Uf, la ciudad oculta. Y aquí entramos en un terreno aún más pantanoso en cuanto al debate literario que hay montado. Sí, la construcción del mundo es probablemente el elemento más divisivo de toda la novela. Cuéntame más sobre eso. Se plantea una urbe superpuesta. Por un lado tenemos la ciudad antigua, La normal, digamos. claro, con su encanto empedrado, histórico, turístico. Pero detrás de su fachada se esconde su reverso tenebroso, que es la ciudad oculta. Madre mía. Es un inframundo laberíntico, iluminado débilmente, donde rigen leyes diametralmente opuestas a la realidad. Un caos absoluto. Y allí es donde Jonathan descubre que no duraría ni 5 minutos sin la ayuda de Emma. Emma, un personaje clave. Totalmente. Una joven escurridiza que se convierte en su guía por este mundo. Y menos mal, porque el panorama es desolador. ¿Qué se encuentran por ahí? Pues mira, demonios en las esquinas que comercian con la eternidad, inmortales que están consumidos por el tedio absoluto y encima la sombra manipuladora del marqués siempre al acecho. Claro, todo este ambiente tan oscuro ha generado, pues, dos bandos muy enfrentados respecto al ritmo del libro y a la propia prosa. Sí, hay opiniones para todos los gustos. Por un lado, quienes defienden la obra aplauden encarecidamente esa atmósfera tétrica. Argumentan que la inmersión es total, ¿sabes? Que te mete de lleno en la historia. Eso es. Y comparan esa pesadez ambiental y el misterio de las sombras con el estilo gótico y melancólico de grandes referentes como Carlos Ruiz Zafón. Palabras mayores. Ya te digo. Dicen que es de esos libros que te agarran por las solapas y te exigen ser leídos en una sola noche de tormenta, de un tirón. Y tienen razones de peso para afirmarlo, ojo, porque la ambientación cumple con creces en crear una constante sensación de opresión. Pero claro, hay otro bando. Exacto. El bando crítico expone argumentos estructurales que son muy sólidos. A ver, ¿qué dicen? Señalan que precisamente el nudo de la historia, o sea, toda esa larga travesía por la ciudad oculta, se vuelve una experiencia cuesta arriba, Que se hace pesada. muy pesada y profundamente confusa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la metáfora recurrente que usa la gente para describir esa parte central es fabulosa por lo certera que resulta. A ver esa metáfora. Es como si alguien intentara conducir por una ciudad inmensa y desconocida, de madrugada, con un GPS que pierde la señal cada 2x3. Ostras, qué frustración. Imagínate, empiezas a recalcular la ruta, das vueltas en círculo sobre la misma manzana, todas las calles sombrías te parecen idénticas y al final pierdes totalmente la noción del avance. Sí, lo veo. Para algunos perfiles de lectura, perderse voluntariamente en un entorno mágico es el mayor de los placeres, lo disfrutan a tope. Claro, la exploración. Pero para otros, genera una frustración genuina el no ser capaces de visualizar mentalmente dónde están parados los personajes ni hacia qué maldito punto cardinal se dirigen. Esa metáfora del GPS desorientado captura a la perfección la disonancia narrativa de esta parte. Es que encaja genial. La desorientación que sufre Jonathan parece haberse contagiado a la propia prosa, y esto nos lleva a un análisis técnico del lenguaje utilizado. ¿Qué pasa con el lenguaje? Pues quienes ejercen una lectura más crítica notan que, durante esa travesía laberíntica, el vocabulario sufre un estancamiento. ¿Se vuelve repetitivo? Mucho.
Se detecta un abuso de metáforas abstractas, cosas relacionadas con el cosmos, las constelaciones o el abismo, ¿sabes? Conceptos muy grandes, muy etéreos. Exacto. Se usan para intentar dotar de grandilocuencia escenas que, en realidad, pedían a gritos descripciones físicas. Cosas concretas, terrenales. Justo. Descripciones que te ayuden a entender el peligro inminente y dónde están pisando. Y claro, es tan palpable ese cambio de tono que, incluso llegó a circular un rumor bastante curioso por ahí. ¡Uy, sí! Un rumor hasta malicioso, te diría, entre ciertos círculos literarios. Se especulaba, y agárrate, con la posibilidad de que la autora hubiera recurrido a ayuda externa. A un escritor fantasma, vamos. Exacto. Un escritor fantasma para redactar el corpo de la novela. Y yo me pregunto, ¿cómo se llega al punto de dudar de la autoría de una firma tan consagrada y tan reconocible como la suya? Bueno, los rumores de esa índole siempre surgen cuando hay una ruptura abrupta del estilo natural de quien escribe. La gente enseguida busca teorías raras. Ya. Pero tiene que haber otra explicación. Y la hay. Hay una explicación mucho más técnica y lógica que no requiere teorías conspirativas ni nada parecido. Menos mal. Piensa en esto. Cuando una autora que brilla en la fantasía épica, con mundos súper expansivos y tramas de larguísimo recorrido, se impone el reto de escribir un thriller contrarreloj. Algo súper encapsulado. 12 horas de tiempo y un escenario asfixiante. Pues claro, su voz narrativa tiene que reajustarse a la fuerza. Tiene sentido. Tratar de inyectar épica y asombro a cada callejón oscuro durante decenas y decenas de páginas provoca inevitablemente un agotamiento en los recursos léxicos. Te quedas sin palabras. Literal. Esa sensación de extrañeza al leer no proviene de manos ajenas, de un fantasma. Proviene del roce provocado por adaptar una pluma que es naturalmente expansiva a un formato de tensión claustrofóbica. Pues mira, tiene todo el sentido del mundo. Si te pasas 50 páginas describiendo esquinas oscuras, pues llega un momento en que el diccionario de sinónimos pide tregua. Pide la hora, claro. Ese ahogo constante y esa desorientación nos empujan hacia un elemento de la trama que, sinceramente, rompe todos los esquemas de supervivencia posibles. Ay, creo que sé por dónde vas. Justo en el epicentro de este caos, contrarreloj, surge el romance. El famoso romance. Y Jonathan y su guía Emma desarrollan una conexión amorosa. Y a ver, hay que ser honestos. Venga. Si te persigue la mismísima muerte, vale. Tienes a entidades oscuras pisándote los talones constantemente. Situación límite. Y al alma de tu madrastra le quedan literalmente un par de horas antes de la aniquilación total. Madre mía. Pues el espacio mental para enamorarte perdidamente de alguien que acabas de conocer en un callejón cochambroso es nulo. O sea, cero. No te da la cabeza para eso. Para mucha gente esto resulta increíblemente forzado en la trama. Y es normal que lo piensen. Desde una óptica puramente lógica, la inclusión de este romance padece del clásico síndrome acelerado de Romeo y Julieta. Que se enamoran en 5 minutos. Y ciertamente sabotea un poco la credibilidad de la urgencia narrativa. Le quita peso a la cuenta 3. Sí, pero si analizamos los engranajes psicológicos subyacentes, podemos encontrar una explicación que es fascinante. A ver, sorpréndeme. Hablamos de la creación de vínculos por trauma. Ostras, claro. Cuando dos individuos comparten una experiencia de amenaza mortal extrema, el cerebro humano busca desesperadamente un anclaje emocional, algo que le proporcione seguridad en medio del caos. Es un mecanismo de defensa. Totalmente. En la mente de un adolescente sobrepasado por el terror, la única persona que le ofrece protección y que le sirve de guía puede ser idealizada instantáneamente. Vale. O sea que no estamos hablando de un amor romántico clásico, No, en absoluto. sino de alguien aferrándose, literalmente, a un salvavidas psicológico y confundiéndolo con enamoramiento debido a la sobredosis monumental de adrenalina. Exactamente. La mecánica psicológica tiene sentido. ¿Es real? Pero claro, el problema es cómo se traslada eso al papel. Ahí le has dado. El problema radica en la ejecución literaria. Las convenciones, y a veces las presiones comerciales dentro de la propia literatura juvenil, Que te piden un romance sí o sí. imponen casi por decreto la aparición del primer amor. Al empaquetar esa compleja conexión traumática bajo los tropos tan tradicionales de un romance adolescente, y encima en un margen de 12 horas, Pues el pacto de ficción se resquebraja por completo. da la impresión de ser un requisito cumplido a la fuerza, como marcar una casilla, en lugar de una evolución orgánica de los personajes. Es una verdadera lástima que ese factor distraiga tanto, porque, a ver, cuando apartamos el foco de los devaneos amorosos y miramos de frente el corazón de la novela,
nos encontramos con una carga conceptual inmensa. Un trasfondo brutal. Sí, normalmente se dice que esta obra trata sobre el paso del tiempo. Pero claro, eso suena a la típica frase hecha de manual escolar. A resumen de contraportada. Justo. Y hay algo mucho más oscuro, complejo y profundo latiendo bajo el mecanismo de estos relojes extraordinarios. Absolutamente. El verdadero descubrimiento filosófico de la novela no es la obviedad de que el tiempo pasa y todos envejecemos. Eso ya lo sabemos. Sería muy simple. El mensaje central plantea una crítica mordaz a la ancestral obsesión humana por alcanzar la eternidad. El sueño de ser inmortales. Eso es. La autora utiliza el concepto del reloj devorador de almas para ilustrar algo muy potente, que la búsqueda de la inmortalidad es, paradójicamente, una forma de suicidio existencial. Suicidio existencial, qué concepto tan fuerte. Es apáticas, vacías, que están consumidas por un hastío infinito. Claro, porque al detener el tiempo en el reloj, o sea, no estás extendiendo tu vida mágicamente. Estás paralizando de golpe tu capacidad de evolucionar, de cambiar o de aprender nada nuevo. Esa es la clave fundamental, has dado en el clavo. Es que te quedas congelado. La inmortalidad se despoja de toda su aura divina y se presenta aquí como la máxima prisión del ego humano. Es la negación absoluta del ciclo natural que otorga sentido a la existencia. Qué profundo es eso. La novela sostiene que el dolor, la pérdida y la fugacidad de los instantes son exactamente los ingredientes que otorgan valor real a la experiencia humana. Si no hay final, no hay valor. Evitar el final implica, trágicamente, dejar de vivir el proceso. Pues, la verdad, le da una vuelta de tuerca magistral al concepto clásico que tenemos del tema. Lo cambia por completo. En lugar de percibir a la muerte y al paso del tiempo como, no sé, los grandes villanos a derrotar en una gesta épica, el verdadero monstruo de la historia resulta ser el estancamiento permanente. Quedarse igual para siempre. Se plantea que es infinitamente preferible tener un tiempo limitado, pero que ese tiempo se mueva, que tenga propósito y significado, antes que convertirse en una estatua consciente atrapada para toda la eternidad en un museo. Es un dilema con una madurez sorprendente para el tipo de novela que es. Y tanto. Y ese es, de hecho, el mayor logro de la obra, conseguir que un relato clasificado teóricamente para un público juvenil de entre 12 y 14 años aborde cuestiones de un calibre moral y filosófico tan elevado es digno de reconocimiento. Totalmente de acuerdo. Es cierto que, como hemos hablado, existen fallos técnicos que el ojo más crítico detecta enseguida. Los diálogos. Diálogos que en momentos carecen de naturalidad, una prosa central que asfixia el ritmo por las repeticiones y ese romance de combustión rápida tan forzado. Sí, los puntos débiles están ahí. Pero la originalidad de mezclar esa imaginaría gótica de relojes mecánicos roba-almas con dilemas sobre el sacrificio y la mortalidad Es brillante. demuestra una valentía creativa innegable por parte de la autora. Bueno, si ponemos todo en la balanza para ir concluyendo ya nuestra inmersión de hoy, queda clarísimo que El coleccionista de relojes extraordinarios es una lectura repleta de grandes contrastes. Luces y sombras, sin duda. Por un lado tenemos ese nudo central que te desorienta, giros que exigen un acto de fe ciega por parte de quien lee, y reacciones humanas que a veces, desafían la lógica más básica. Sí, te piden creer mucho. Pero claro, por otro lado, ofrece una tensión contrarreloj implacable, subvierte los clásicos roles familiares de la fantasía y dispara unas reflexiones que, la verdad, resuenan mucho más allá de sus propias páginas. Te dejan pensando. Se confirma que, por mucho que rechinen algunos de sus engranajes, alberga misterios capaces de atrapar la atención de cualquier mente curiosa que nos esté escuchando. Y da igual la edad que marque el carné de identidad. Es un testimonio maravilloso de cómo la fantasía sirve muy a menudo como el vehículo más certero para explorar los miedos más reales de la condición humana, Nos pone frente al espejo. obligándonos a mirar de frente nuestra propia vulnerabilidad. Y precisamente con esa idea, la de la vulnerabilidad, queremos cerrar el análisis de hoy, dejando como siempre una reflexión final en el aire. A ver qué nos propones hoy. Basta con imaginar, solo por un momento, que estuviéramos a solas en el lúgubre museo de ese marqués. Uf, qué mal rollo. Imagínate, si hubiera sobre un pedestal un reloj de mecanismo perfecto capaz de detener las agujas y concedernos la tan anhelada eternidad. La tentación máxima. Sabiendo que el precio a pagar es aislar para siempre el alma del dolor, de la incertidumbre, pero también de cualquier aprendizaje humano futuro. Qué dilema. Mismo asombro que condenó a Marjorie, ¿o existiría la lucidez y el coraje suficientes para dar un paso atrás y aceptar la hermosa pero terrible realidad
de que el tiempo de nuestras vidas es irremediablemente limitado? Es un dilema silencioso al que, en el fondo, nos enfrentamos a diario. Abrazar nuestra mortalidad es, en esencia, lo que nos empuja a dar valor a cada segundo que decidimos vivir. ¡Qué gran verdad! Y ahí dejamos esa pregunta flotando en la bruma. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje literario hacia la ciudad oculta. Un placer como siempre. Hasta la próxima a todos y recordad siempre que las agujas siguen avanzando.